Em, a ver, nuestras sociedades que están sustentadas en economías de mercado suelen generar y reproducir desigualdades de ingreso y de patrimonio, y las políticas correctoras de esas desigualdades de ingreso y patrimonio tienen, bueno, múltiples mecanismos, pero básicamente dos. El primero es el sistema de tributación y de gasto público, pero no lo vamos a abordar acá. Y el segundo es la regulación de las relaciones laborales, que determina lo que se llama en economía la distribución primaria del ingreso. En este sentido, entonces, voy a hacer un conjunto de afirmaciones, ¿no es cierto? Porque, bueno, ustedes saben, hay un debate en Chile y en buena hora sobre el tema laboral, hay una reforma laboral en el Congreso. Entonces, bueno, se debate sobre este tema, en fin, y hay, como es lógico en todos los asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad, distintos puntos de vista. El que yo les voy a expresar es uno que plantea derechamente que en nuestras sociedades tiene que haber una política laboral destinada a regular un asunto bien específico, que son las asimetrías de poder en las relaciones laborales en las empresas. Y al mismo tiempo, para despejar toda duda de inmediato, toda política laboral es en este sentido una restricción a la actividad de las empresas, ¿verdad? Porque siempre se dice, no, pero es que esto puede restringir la actividad. No, esto es una restricción. Es como si los impuestos significaran, no, pero es que hay que pagar plata. Claro que hay que pagar plata, pues son políticas públicas que establecen límites a la actividad espontánea de los agentes económicos. En este caso, se trata de regular, disminuir las asimetrías de poder económico de mercado al interior de la empresa entre el empleador y los que trabajan en la empresa. Salvo entonces circunstancias muy excepcionales, digamos que también este tipo de regulaciones representan un costo para la empresa, y todo el punto es que la empresa tiene que adaptarse, e incluso si se adapta bien, los beneficios de esta regulación, que tiene costos, pueden ser superiores a ese costo. Y en términos netos, por tanto, no será algo que vaya en contra de la eficiencia económica. El conjunto de políticas laborales, y ahí nos trasladamos eventualmente a un dominio que es como que es infinito. No sé si habrá algún abogado y laboralista acá, pero es un mundo del que yo soy, y mi colega aquí tal vez también somos más o menos ignorantes, digamos, que son el código laboral, en fin, hay una cantidad enorme de reglas. Aquí estamos más en una conversación conceptual sobre cuál es el sentido de estos asuntos. Entonces, como les decía, ¿por qué disminuir las relaciones asimétricas de poder económico de mercado en la empresa? Porque tiene que ver con un valor, el valor de la cohesión social en la sociedad. No puede haber distancias tan absolutas, ¿verdad?, entre quienes son los dueños de las empresas y los que trabajan en ellas. Y esto no significa, sin embargo, ir en contra de la libertad de iniciativa económica. El postulado es ese, que no son incompatibles. Significa una injerencia en la libertad económica, significa limitaciones y restricciones, pero no significa ni prohibirla, ni menos aún, ¿verdad?, procurar dañarla, porque evidentemente que hay entonces un poco la tesis de que ambas cosas pueden combinarse bien. Y en todo caso esto es del orden mucho más, ¿no es cierto?, por eso pongo ahí imperativo categórico kantiano. Ustedes no tienen por qué tener idea de qué se trata, pero digamos que tiene que ver con fundamentos y con valores sociales, más que con dinámica estrictamente económica. Del mismo modo como al independizarse nuestro país, fue uno de los primeros en el mundo que eliminó la esclavitud. La esclavitud es una relación laboral muy antigua, pero que la sociedad, por valores que establece, simplemente llega a un punto en que lo prohíbe. Esto en Chile pasó más o menos fácilmente, aunque Bernardo Higgins, el padre de nuestra patria, se fue a Lima en una condición de exiliado. El gobierno del Perú, en agradecimiento a los favores que Higgins le hizo a la actividad independentista, le dio 2 haciendas y había esclavos ahí. Bueno, la contradicción siempre existe, pero nuestra república nace con esta prohibición, en realidad básicamente para los hijos de esclavos. Entonces esto no tiene que ver con cuestiones de regulación de eficiencia económica. No hay nada más eficiente por un empresario que tener un esclavo, ¿o no?
Entonces no estamos hablando de eficiencia, aquí estamos hablando de cómo se funda la sociedad en ciertos valores básicos mínimamente compartidos. Por tanto, es una obligación absoluta e incondicional a propósito de un concepto que es el de preservar la dignidad humana en el trabajo. La OIT acuñó, cuando estaba a cargo de un chileno, Juan Somavía, la noción de trabajo decente, que de algún modo alude a esta dimensión, la dignidad humana en el trabajo. Bueno, un par de consideraciones, ¿no es cierto? Cuando se escucha desde el lado de los dueños de empresas, se dice, bueno, mire, déjenme flexibilidad laboral, porque si no, no soy competitivo. Y entonces el alegato del sistema político suele ser, sí, está muy bien, usted necesita flexibilidad, lógico, no puede estar atado de manos, digamos, ni en la dimensión laboral ni en otra dimensión. Y sin embargo, para ser competitivo, eso no significa que tiene que tener unas condiciones de desempeño de sus trabajadores que no admitan esta regulación. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Un cierto número de derechos. En Chile siempre se dice, no, pero es que junto con los derechos tienen que haber los deberes, y yo siempre me quedo medio helado con ese argumento, porque yo digo, mire, los derechos son los derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida. La gente tiene derecho a su integridad física, aunque se haya portado mal, que haya hecho tonteras, eventualmente incluso cometido delito, pero tiene el derecho. Hay una lista de deberes también, pero no están vinculados los unos a los otros. Entonces, la idea es que incondicionalmente, en todas las empresas, existe el derecho a formar sindicatos. En la actual discusión sobre la ley laboral se dice, pero es que esto es una ley pro-sindical. Yo también en los debates ahí me río un poco. Evidentemente que sí, pues, entonces como si fuera un crimen. Pues claro, ¿cómo no va a ser? Se trata justamente de otorgarle al mundo del trabajo más herramientas, ¿no es cierto?, para disminuir la asimetría de la relación que existe en el terreno laboral, los salarios, las condiciones de trabajo. Y eso significa entonces que incluso en las empresas pequeñas deba existir el derecho a formar sindicatos. Se discute, incluso el propio gobierno actual, ¿no es cierto? Bueno, en fin, subamos el límite para formar sindicatos. Mire, donde hay dos personas deben tener derecho a formar una asociación, y una asociación laboral se llama sindicato. Bueno, si quieren cambiarle el nombre, bueno, da lo mismo, pero el punto es ese, la defensa del derecho de asociación es un derecho que abarca. Una asociación de a uno no tiene mucho sentido, pero ya dos empieza a tener mucho sentido. Luego se trata de que estas agrupaciones tengan el derecho a negociar colectivamente las condiciones de trabajo, y esto ya admite probablemente más debate, en fin. Y toda la discusión es dónde se debe hacer esa negociación colectiva. Si solamente en la empresa deben tener un grupo de trabajadores, o varios grupos de trabajadores, y los empleadores, o si esto debe también hacerse más allá de la propia empresa. Yo soy de los que opina que en economías como la chilena, pero en general, en todo tipo de economía, la negociación colectiva solo en la empresa no restablece suficientemente los equilibrios entre las partes, y que es muy difícil que un trabajador pueda tener una fuerza suficiente, sobre todo en empresas pequeñas, en fin. Si no es, entonces, por tanto, mediante una negociación por ramas o por sector económico, más allá de la empresa. Y creo que eso tiene muchas virtudes, que no consisten en la idea que se ha difundido en Chile de que la negociación por rama es una especie de crimen, así, en donde poco menos que se juntan una serie de gente para matar las empresas. Y nada que ver, pues los sindicatos son los primeros interesados en que haya empleo y salario, y que esos salarios suban. Entonces se dice, no, pero es que en Alemania, así, y yo de nuevo me río, pues en Alemania, ustedes saben, no existe una sola negociación colectiva que no sea por rama. No existe un solo sindicato que no sea un sindicato afiliado a una rama sindical. El único contrato de trabajo que puede establecerse más allá del sindicato de rama en Alemania es el contrato de trabajo individual. Hasta donde entiendo, Alemania no es exactamente el símil, ¿no es cierto?, de la economía más pobre del mundo y todas estas cosas que deberían ocurrir si que se siguiera el argumento, digamos. No existe un país que tenga regulaciones laborales más contrarias a lo que se discute en Chile que Alemania. Pero bueno, en Chile somos fantásticos, los alemanes son una gente medio subdesarrollada porque hace estas cosas. Entonces, negociar colectivamente las condiciones de trabajo, con el concurso de federaciones sindicales, con técnicos, porque se trata de una cuestión técnica también. Yo puedo querer... No, el otro día me preguntaban, ¿y usted, señor, qué opina sobre el reajuste del 4,1%? Entonces yo decía, no, yo opino que debería multiplicarse por 3. Entonces, un poco para reírse. O sea, estas son discusiones que tienen una dimensión técnica, por favor. Nadie en ninguna empresa, ni en un grupo de empresas,
puede hacer cosas como quien dice, solo desde el lado de las aspiraciones. Tiene que tener que ver con análisis de las realidades, y las realidades suponen que justamente se analicen entre las partes. Y para que la parte laboral tenga capacidad de análisis, tiene que tener técnicos también, personas cercanas, ¿verdad? Que de su confianza, por supuesto, ¿verdad? Que miren los números, dialoguen, en fin. La huelga, a su vez, tiene que ser un instrumento que tiene que estar presente. La huelga es el único instrumento de presión verdadero que tienen los trabajadores. También en las democracias se establece la huelga patronal, lo que se llama el lockout. Las partes pueden, y de hecho en Chile se aplica eso. Hace poco Walmart aplicó un lockout importante. Huelga, pero huelga arreglada. Pero en serio, pues esta cosa en Chile, pero ¿cómo se le ocurre que va a prohibir que haya reemplazante? Entonces no haga huelga. Pues, o sea, en Chile estamos acostumbrados a hacer cosas, pero en realidad no. Entonces, no, usted tiene derecho a huelga, pero yo tengo derecho a reemplazarlo. Entonces, ¿qué huelga es esa? O sea, no, tiene que ser efectivo el derecho. Luego, la legislación laboral suele incluir también en Chile, ¿no es cierto?, un mínimo legal en materia de salario. Sobre eso me voy a referir un poquito, tengo que avanzar rápido. No se deben tampoco sobrepasar horarios máximos diarios. Entiendo que el colega aquí habló de los pactos, ¿verdad?, que están en la nueva legislación. Eso de todas maneras incluye que no se sobrepase ciertos límites, porque claro, las personas pudieran ya sea ser objeto de una presión o directa o una indirecta, porque más ingresos siempre será algo interesante para las personas, pero obviamente tiene que haber unos mínimos regulados. Luego, las horas extraordinarias autorizadas, legales, tienen que tener un sobreprecio, porque si no se distorsiona todo el sistema. Y luego tiene que haber higiene y seguridad en el lugar de trabajo. Esto es el corazón de las legislaciones laborales. También otras cosas como la cuestión del descanso dominical. Todavía en Chile tenemos un debate bastante atrasado, en donde mucha gente tiene que trabajar los domingos, y en verdad eso no puede ser tampoco lo mismo que las vacaciones y los feriados en materia de negociación colectiva. Tiene que estar en la ley, tiene que estar regulado, tiene que estar limitado. Vuelvo a repetir. ¿Es que eso limita a la empresa? Claro que la limita. O sea, no hagamos una discusión en redondo. Son limitaciones para la empresa. Ventajas de vacaciones no negociables, feriados y descanso dominical. Que las personas tengan una vida humana, pues. Que tengan posibilidad de estar. Los mismos que suelen defender a la familia y que es el corazón de la sociedad, que sé yo. No, pero que trabaje el domingo, el fin de semana, que las vacaciones se negocien. No. O tenemos una sociedad en donde hay una mínima capacidad de tener vida familiar, o no sé de qué estamos hablando. El derecho también a capacitarse, a ser respetados los derechos cívicos en el lugar de trabajo, no ser sometido a trato arbitrario, y todo el tema de las discriminaciones. No tiene por qué, si hay discriminaciones que se prohíben en la sociedad, aceptarse en la empresa. Y bueno, otra cuestión crucial, que es el tema del despido, claro. El tema del despido es normalmente la dimensión más complicada de la relación laboral, porque ahí se juega buena parte de la flexibilidad de la empresa, por un lado, que hay momentos en que la empresa globalmente necesita ajustar sus plantillas de trabajadores, o bien hay dimensiones que tienen que ver con el individuo, y eventualmente incluso, claro, como no, también fallas graves de un individuo profesionales o incluso más que profesional. Por tanto, tiene que haber una flexibilidad, tiene que la empresa poder rescindir un contrato, pero no hacerlo de un modo tal, ¿no es cierto?, que implique no exhibir causa alguna ni tener indemnización alguna. En Chile se discute mucho esta historia. No, pero eliminemos la indemnización por años de servicio porque eso es antieconómico. Puede ser, yo creo que no, pero en todo caso es la única manera de inhibir algo que ya ocurre con mucha frecuencia en Chile. La rotación en los contratos de trabajo es altísima en Chile, y creo que esto algo inhibe. Y bueno, el tema, ¿no es cierto?, de un sueldo base y participar en las utilidades. Este último punto es bien importante. En Chile existe una ley que se llama de ratificaciones, tú me comprometes en ese sentido, pero que se cumple muy poco. Si se quiere, es muy poco ambiciosa esa ley. Yo no veo un mecanismo mejor de involucrar a los trabajadores en el destino de la empresa, por tanto conversar razonablemente sobre los salarios, sobre reajustes, en fin, si no se tiene un conocimiento detallado, por una parte, de la situación de la empresa, pero además, si se tiene una participación en los resultados de la empresa, entonces todo el mundo va a estar más interesado en que esos resultados sean buenos. Es un mecanismo que existe desde el Plan Laboral 78, de hecho, y se usa muy poco, y debería ser, creo yo, se discute nada en todo caso. Y en mi opinión debería ser de las cuestiones que se debería discutir mucho más a fondo. Avanzo rápido.
los temas ahora de la responsabilidad de la empresa con la sociedad, no se puede dañar la salud humana, atentar contra los ecosistemas, no respetar el entorno urbano en el cual se desempeñan las empresas, y por supuesto hay obligaciones con los consumidores, que últimamente hemos visto que se cumplen bastante poco. Estamos hablando de las colusiones y todos estos temas. Bueno, entonces las empresas, por lo demás, sean públicas o privadas, ahora mismo en ese sentido, tienen que actuar en una lógica de Estado de Derecho, tienen que cumplir con ciertas normas. Y no solo reivindicar, yo la empresa hago lo que quiero porque soy dueño de la empresa. No, las empresas viven en una sociedad, en un contexto, pero además trabajan con personas. Y lo que es más interesante es la pregunta, bueno, ¿y esto es necesariamente antieconómico? Yo insisto en el argumento siguiente. Si fuera antieconómico, bueno, será. Del mismo modo como la democracia tiene un costo, las libertades tienen un costo, y puede ser antieconómico eliminar la esclavitud. A mí eso me da lo mismo. Hay que eliminar la esclavitud y punto. Pero además lo interesante de la discusión, porque es una discusión muy activa, muy fuerte, es que no necesariamente esto es antieconómico. Repito el argumento. Si lo fuera, tendrá que serlo. Pero además no lo es necesariamente. Y no lo es, ¿no es cierto?, por una cosa muy sencilla, ¿no es cierto? Es cierto que estas son restricciones, lo que argumentaba, pero las empresas pueden hacer todo lo demás. Innovar, establecer productos que sean interesantes para los consumidores, ampliar sus mercados, eventualmente internacionalizarse, etcétera, etcétera. Esto no significa que las empresas están sujetas a un marco de hierro en donde les es imposible desenvolverse, no. Son un conjunto de reglas respecto a sus trabajadores y respecto a su entorno, pero que no les impiden hacer todo lo demás. Y luego, y esta es la cuestión crucial, cuando hay climas laborales cooperativos, una relación constructiva con el entorno en el largo plazo, hay incrementos de productividad, creación de valor, y se maximizan las utilidades, fíjese usted. No hay nada contradictorio entre el tener unas relaciones laborales que no sean de confrontación, de sujeción a los mínimos y punto, que, bueno, en la relación es muy simple. Hay un trabajo fundacional en este sentido de unos señores que se llaman Freeman y Meadows, ¿no es cierto?, en el año 79, que después publicaron un libro en la materia, y una serie de estudios posteriores que han ido ratificando. Entonces ellos dicen, mira, aquí hay dos maneras de ver la cosa. La cuestión sindical de los derechos laborales como monopolio. Entonces, porque ese argumento que está en los textos de estudio muchas veces, en fin, este es un mercado, entonces hay un monopolio, que es el sindicato, que en vez de que cada cual, en tanto oferente de fuerza de trabajo, negocie con el empleador, entonces se juntan, entonces claro, establecen un monopolio, entonces eso genera perjuicios económicos, concretamente, ¿verdad?, ineficiencias económicas. Entonces es una manera de verlo, y por tanto la regla ahí es muy simple, que no haya sindicatos. La mejor, una vez se lo escuché decir al presidente de la Confederación de la Profesión del Comercio, señor Guzmán, en Chile, la mejor relación laboral es la relación individual. Bueno, esa es una manera de verlo, y el argumento es este, es un argumento que tiene sentido, en fin, es toda una... De hecho, es lo que se enseña en las escuelas de economía, desgraciadamente, creo yo, incluyendo la nuestra, por lo más, pero bueno. El segundo enfoque, ¿no es cierto?, es el de las voces colectivas, las construcciones institucionales más complejas, en donde en el fondo lo que se señala es que mientras más esté involucrado el mundo del trabajo en el destino de la empresa, mejor le va a ir a la empresa y más productivos van a ser esos trabajadores. Son dos visiones totalmente distintas, como ustedes observan. Bueno, entonces esto da lugar a estudios empíricos de distintos tipos. Ustedes saben que en economía los estudios empíricos desgraciadamente suelen, no siempre, porque a veces hay consenso, no hay problema en identificar temas, pero suele ocurrir con bastante frecuencia que se encuentra evidencia empírica y bien construida, con buena econometría, con datos bastante bien hechos, pero que cada cual tiene más o menos su sesgo en la mirada de las cosas. Y suele demostrarse lo uno y lo otro. El hecho es que hay, sin embargo, un cierto número de estudios bastante bien hechos y consistentes que indican que los sindicatos no reducen la eficiencia ni generan desigualdades a favor de monopolios sindicales. Y que en general tienen una lógica democrática y representativa de los sindicatos y no son corruptos. En general, siempre hay excepciones. Entonces, la afirmación es que los derechos laborales y el desempleo, porque de eso se trata, el gran argumento es que si hay un sindicato monopólico va a subir los salarios. De hecho, los cálculos empíricos indican que en Estados Unidos entre 20 y 30% hay diferencias a condiciones similares, son entre 25 y 30% más altos entre 20 y 30% más altos los salarios cuando hay sindicato y cuando no hay. Entonces el argumento es, al subir el salario se encarece, en una lógica de las curvitas que enseñamos en economía, que
son una buena metáfora, pero no hay que tomársela demasiado en serio, como en general la economía, como digo yo. La enseñanza académica de la economía, que no da cuenta de determinados fenómenos. Efectivamente, al subirse el salario, pudiera pensarse que eso significa entonces que va a haber una menor demanda de trabajo por las empresas, va a encarecerse y por tanto el punto de equilibrio se va a hacer con una cantidad de empleo menor. Entonces se dice, los sindicatos generan desempleo. Ese es el argumento crucial. Y lo que hay entonces es un conjunto de argumentos y de mediciones que demuestran lo contrario. Hay razones microeconómicas, razones macroeconómicas, y ya tengo que ir avanzando muy rápido. Nada más señalarles lo siguiente, hay una serie de citas en la presentación, pero hay un texto que lo pueden pinchar en internet de Paul Krugman, que es un premio Nobel de Economía del año 2008, y que cita un famoso estudio que hicieron dos economistas hace unos 20 años atrás, ¿no es cierto?, en donde entre otras cosas demuestran que salarios mínimos más altos no generan desempleo, sino que de hecho aumentan el empleo, por una serie de consideraciones analíticas, pero la principal, ¿no es cierto?, es la que les menciono. Si se paga más a las personas, la relación causal es la siguiente. Si se paga más, las personas se sienten más involucradas en la situación de la empresa, como dice Krugman, la moral es más alta, se producen menos rotaciones en el trabajo. Cada vez que alguien se va de un trabajo de una empresa a otra empresa, hay una pérdida de valor para la empresa, porque la empresa tuvo que formar a esa persona tuvo que ser parte de equipos, ya sea cuestiones de alta calificación o de, entre comillas, calificación más blanda, menos de alto costo. Todas esas son calificaciones que toman tiempo y tienen un costo para la empresa. Cuando todo el tiempo hay, muy bien, ya vamos terminando, cuando la empresa está todo el tiempo teniendo, como suele ocurrir en Chile, las cifras en Chile son impresionantes. La rotación en el empleo es altísima y eso significa un costo económico para la empresa que al disminuir desaparece. Se transforma entonces en un valor económico que el argumento de Krugman es esto es válido para el salario mínimo, pero en general para salarios más altos. Me quedo hasta ahí. Hay un conjunto de formalizaciones mayores de estas afirmaciones que les he hecho antes, pero ese es el argumento que les quería trasladar. No hay incompatibilidad económica entre derechos de los asalariados y desempeño de la empresa. Si esto está bien conducido, todas las cosas se pueden hacer mal, por supuesto, en un sentido u otro. Pero cuando las cosas están bien hechas, relaciones cooperativas del trabajo, obviamente le hacen mejor al trabajador, está en una situación de mejor remuneración, de mejor satisfacción del trabajo, pero también le hace bien a la empresa y a sus dueños, incluyendo sus utilidades. Muchas gracias.